1984. Qué buen libro es este, del que quiero platicar con ustedes hoy. Es un libro que se escribió hace ya casi 70 años y sin embargo cuando lo lees no sientes como si estuvieras leyendo una novela. Sientes como si estuvieras leyendo noticias de actualidad. George Orwell escribió 1984 y es, me parece, uno de los libros más importantes que he leído, no porque sea el más literario, no porque sea el más estético, sino porque en él describe la realidad de una manera que asusta. En él describe los mecanismos de control que funcionan en el mundo real, que podemos ver hoy en nuestro entorno real. Orwell, contrario a lo que mucha gente cree, porque lo he escuchado a algunos decir, Orwell predijo el futuro. No, yo no creo que haya predicho el futuro. Él simplemente describió el mundo en el que él vivió. Describió los mecanismos de control que ya existían en su tiempo y que siguen existiendo en la actualidad, solo que cambió la forma. Creo que esa es la única diferencia entre la época de Orwell y la de nosotros. Él no era un escritor de ciencia ficción, era un periodista, era un ensayista, un hombre de convicciones muy firmes y que por eso vio muy de cerca lo que el totalitarismo podía hacer, especialmente allá en Europa. De hecho, él peleó en la Guerra Civil Española, estuvo en el campo de batalla y vio cómo estos regímenes totalitarios, de la ideología que fueran, siempre usaban los mismos mecanismos para manipular a la gente. Este libro lo escribió estando ya casi moribundo, muy enfermo allá en una isla de Escocia. Y lo terminó a pesar de eso. Podríamos decir que es un libro que le costó la vida terminar. Eso dice algo sobre la urgencia de lo que él quería comunicarnos. Sentía, creo que tenía que decir algo importante, algo que no podía esperar. La historia que él construye ocurre en un lugar imaginario llamado Oceanía. Oceanía es un estado totalitario gobernado por el partido que está en el poder. El líder de este movimiento político que gobierna Oceanía es el Gran Hermano. De ahí viene el término el Gran Hermano, el que todo el tiempo te vigila y que incluso pues ha sido utilizado en programas de televisión, de esos en donde la gente se encierra y los vigilan con, con cámaras todo el tiempo. Bueno, eso viene de allí, de este libro, de 1984. El personaje principal se llama Winston Smith, que es un funcionario del gobierno, es un funcionario menor que tiene una tarea que es muy importante para el régimen. Su tarea es reescribir la historia para que se adecue o para que coincida, pues, para que la historia coincida con la verdad que se vive en el momento en que a él le toca vivir. Es decir, tiene que cambiar los datos, tiene que cambiar los hechos para que coincida con el relato y se vaya olvidando lo que realmente sucedió. Ese es su trabajo. En Oceanía todo está vigilado. En las casas hay pantallas en donde el gobierno transmite lo que quiere transmitir, pero esas mismas pantallas sirven para vigilar todo lo que sucede. Nadie puede estar solo, ni siquiera con sus pensamientos. Es más, en Oceanía está prohibido incluso soñar con ideas prohibidas. Hasta eso es peligroso.
Por lo tanto, no puedes hacer absolutamente nada sin correr el riesgo de que te descubran, especialmente si lo que estás haciendo es algo que va en contra de lo que el sistema impone. Winston, en ese sistema en el que vive, en el que está imbuido totalmente, empieza a dudar, empieza a recordar que la verdad oficial nunca o no siempre fue así, porque es él el que la está reescribiendo. Por lo tanto, él sabe que la historia que le están contando a la gente no es la historia real. Así es que empieza a buscar una salida. Y lo que se encuentra en ese proceso es una de las historias más perturbadoras y honestas que se hayan escrito en un libro sobre el poder. De todas las cosas que el libro trata, quiero hablar solo de una o dos cosas nada más. Una de las que más me impactó es el concepto del doble pensar. El doble pensar es la capacidad de creer simultáneamente dos cosas totalmente contradictorias, de saber que una cosa es mentira y aún así creerlo de todas formas. Decir, por ejemplo, que 2 más 2 son 5. Saber que eso no es cierto, hacer las cuentas, sumar, obtener el resultado que es 4 y aún así estar convencido de que es 5. Es un concepto que cuando tú lo piensas suena imposible. Nadie puede creer dos cosas al mismo tiempo. Especialmente dos cosas contradictorias. Dos cosas al mismo tiempo, sí, pero dos cosas contradictorias, dos cosas opuestas entre sí. Saber que 2 más 2 da 4, pero al mismo tiempo creer que 5 es el resultado correcto. Pero miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que muchas cosas están así. Que eso pasa todos los días. Orwell le llamó el doble pensar. En la actualidad le llamamos la posverdad. De hecho, hace unos pocos años, no recuerdo muy bien si fue en el 2018 o en qué año fue, que esta palabra, la posverdad, se convirtió en la palabra del año y se volvió muy viral por eso. Y la posverdad es la idea de que los hechos objetivos importan menos que las emociones y las creencias personales. Es decir, cada quien tiene su verdad. El sol es verde porque yo así lo creo, porque desde mi punto de vista así es. No importa que la evidencia científica diga que es de otro color. Si algo coincide con lo que yo quiero creer, lo creo, aunque los hechos digan lo contrario. Los medios de comunicación, las redes sociales, los algoritmos han convertido eso en un negocio sumamente rentable. Y por eso se ha convertido en la norma en la actualidad. Y eso me parece que es sumamente peligroso. En el libro encontramos algunos lemas que tenía el partido que gobernaba Oceanía. Por ejemplo, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Frases que se contradicen en sí mismas, pero que el sistema repite una y otra vez hasta que la gente las acepta. ¿Les suena familiar? Por ejemplo, Adolfo Hitler decía que con una propaganda eficaz y constante se puede hacer creer que el cielo es el infierno y viceversa, que el infierno es un verdadero paraíso. Y aunque Hitler no está hoy, el sistema se ha encargado de hacernos creer que ciertas cosas son
reales o forman parte de la realidad, aunque realmente no lo sea. Otro mecanismo que el libro menciona y que se ve reflejado en el mundo real de hoy es la vigilancia como instrumento de control. En Oceanía, el simple hecho de saber que te estaban observando hacía que tú solo te autocensuraras. Con eso era suficiente. No necesitabas que te atraparan, no necesitabas de que te estuvieran vigilando, de que te estuvieran viendo. Con solo saber que te estaban observando, con eso ya tú cambiabas tu comportamiento. Y eso es algo también muy actual, es algo que vemos en internet. Si expresas una opinión que va en contra de la corriente dominante, te banean, te silencian, te cancelan. No importa si tienes la razón o no. No importa si tus argumentos son válidos o son sólidos. Lo que importa es si tu opinión coincide con lo que el sistema dominante en el momento considera aceptable o no. Si el sistema no lo considera aceptable, entonces tu opinión ya no es válida. Repito, no importa si tengas la razón o no, no importa si tus argumentos sean sólidos o no. Y el resultado es el mismo que vemos en el libro. La gente se autocensura, piensa 2 veces antes de decir las cosas, aprende qué decir y qué no decir, y poco a poco el espacio para pensar libremente se va reduciendo. Y sin que nadie te lo pida, sin que nadie lo decrete formalmente, sin que nadie emita una ley, sin que un policía llegue a tu casa, la mayoría de la gente prefiere cerrar la boca, prefiere autocensurarse. Creo que eso también es un tema muy actual del que habla George Orwell. Y es que eso es totalmente real. Por ejemplo, imagínate tú estando en la escuela o en tu lugar de trabajo o en algún lugar público y entonces emites una opinión o se empieza a platicar de algún tema, pero tú tienes una opinión distinta. ¿Te atreverás a opinar diferente? ¿O sentirás la presión social y sin necesidad de que nadie te calle, tú te quedarás callado? Eso es 1984. Luego está también la habitación 101. Es el lugar al que llevan a los que se resisten a ir con la corriente del sistema. Es el lugar, la habitación 101 es el lugar al que tú más miedo le tienes en el mundo. Allí llevaron a Winston cuando descubrieron que él estaba conspirando entre comillas, en contra de Oceanía. Y eso creo que es lo más aterrador del libro y lo más complicado. Vuelvo al ejemplo anterior. Estás frente a un grupo de personas que tienen ideas muy contradictorias, ideas totalmente alejadas de la realidad. Y tú piensas diferente. ¿Te atreverías a hablar? ¿O el miedo a que te baneen, a que te censuren, a que te critiquen, a que te señalen con el dedo hará que te calles? Esa puede ser nuestra habitación 101. Allí no se recurre a la violencia física, sino la idea de que el sistema te conoce lo suficientemente bien, sabe bien qué es lo que tú no puedes soportar, y eso lo puede usar para quebrarte completamente, para hacerte traicionarte a ti mismo y a lo que amas. Me parece que todos en algún momento podemos estar
en esa habitación, en la habitación 101. Y la pregunta es, ¿qué haremos cuando estemos allí? ¿Seremos congruentes con nosotros mismos? 1984 no es una novela cómoda. De hecho, creo yo que de todos los libros que he leído, es el final más difícil de soportar. Es el que tiene, más bien, el final más difícil de soportar, porque es un final desesperanzador. En ningún otro libro he encontrado otro final como ese, y sobre todo de la manera en que él te deja al final. Sin embargo, creo yo también que puede dejarnos algo muy valioso. Cuando tú lees 1984, puedes adquirir ciertas herramientas que te ayudan a reconocer lo que Orwell describió allí en ese libro. Como por ejemplo, el doble pensar, lo que hoy decía llamamos la posverdad, la vigilancia como control, ese tipo de cosas. Cuando lees ese libro lo ves con toda claridad, lo puedes entender con mayor claridad, y como lo puedes entender y lo puedes reconocer, entonces es más fácil dejarse convencer. Es mucho más difícil que nosotros terminemos aceptando que 2 más 2 son 5, por más veces que te lo repita. Orwell escribió este libro cuando ya estaba enfermo, sabiendo que le quedaba poco tiempo, y sin embargo lo terminó porque él sabía que era algo importante lo que estaba diciendo. 75 años después, eso es algo que sigue siendo urgente, quizás más que en aquel tiempo. Es importante que nosotros estemos alerta ante ese tipo de cosas. Así es que si no han leído 1984 de George Orwell, les animo a que lo hagan. Cuando lo terminen, miren a su alrededor y quizás van a ver el mundo con otros ojos. Porque Orwell lo vio venir y nos dejó el mapa para que pudiéramos navegar en él, en ese mundo que él tuvo la capacidad de prever, aunque no decía como decía al principio, aunque no como un profeta, porque realmente no lo era, pero sí eso que ya existía en su tiempo y que muy pocos tuvieron la lucidez de poder encontrar. Así es que léanlo si es que no lo han leído, y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.